Los artistas plásticos nos muestran su visión del mundo y muchas historias a través de su obra. Hoy conoceremos a Felipe de la Torre y Álvaro Zardoni, dos artistas mexicanos que nos comparten su obra y su manera de trabajar. Yo soy Alexia, esto es De Todo, comenzamos. La vida de los artistas plásticos muchas veces es determinante para el tipo de obra que ellos crean. Álvaro, en tu caso, ¿de qué manera tu historia personal determinó el artista que eres? Bueno, a mí siempre tuve la inquietud desde muy niño de la tercera dimensión. Empecé, yo creo que a los 9 años, con clases de pintura, dibujo. Y nos quedamos mucho ahí. Esta señora me tomó como alumno, Irene Lindros, una gran pintora, para llegar a las 3 dimensiones. Pero ella dijo, bueno, hay que empezar con el dibujo, la pintura. Y ahí nos quedamos años. Pero yo seguí jugando siempre con mi plastilina. Pues nací con esta inquietud de modelar. Mi escultura es modelada, el final es bronce o resinas a veces. Y para mí sí, era una necesidad de como reinventar mi mundo, ¿no? Dicen que los artistas crean porque hay una imperfección en el exterior. Entonces uno como que trata de resolverlo a partir de la transformación del entorno. Álvaro, tú eres un arquitecto que de Sí. pronto decidió ser escultor. ¿Por qué? El arte es algo como que fuera de mi contexto familiar. Y la arquitectura fue, te digo, esta conciliación en lo que siempre dicen, ¿no? Una carrera seria y ya después haces lo que quieras. Y ejercí muchos años como arquitecto, también haciendo cosas de diseño, un poquito de escenografía, un poquito de, bueno, varios proyectos así. Y el modelado siempre se quedó como en mi estudio, como una cosa muy privada, que nunca dejé, pero nunca me atreví como a dar el paso, porque no tuve la formación de escultor, sí, de pintor, de dibujante, pero lo mío era la tercera dimensión. Entonces fue hasta por accidente que hice el cambio, ¿no? Me ofrecieron una primera exposición, fue en el 94, lo volví a dejar, como que me espantó la experiencia. Y a partir del 2000 ya fue que retomo, ya no lo he dejado, estoy cumpliendo ahorita 15 años de exponer profesionalmente. Álvaro, ¿y por qué te dio miedo enfrentarte esta primera vez a compartir tu obra en una exposición? Sentía esta parte de verme desnudado, verme o pensar que toda la obra que iba a estar expuesta se iba a leer tal cual tenía yo las intenciones o mis procesos internos. Entonces era como muy fuerte el que la gente me viera transparente, ¿no? Con el tiempo el temor se va transformando porque te vas dando cuenta que la gente arma sus propias historias, que eso está muy padre, que a partir de algo que tú creas, no necesariamente lean lo que tú tuviste o pensaste en el momento de hacer X pieza, ¿no? Sino que se espejean, crean sus propias historias, crean a partir de sus experiencias, etc. Y eso me parece que es muy enriquecedor, porque entonces quiere decir que la obra tuvo algo de energía ya propia que hace un puente con ellos. Mi referente es la figura humana, sobre todo si ves en mi casa hago mucho caras, mucho cabezas. Creo que la cara es donde se ve, se lee qué traes adentro. La cara es riquísima, un guiño ya te da otra expresión, ya tienes otra pieza, por decirlo así. Y yo rapo mucho en muchas de mis colecciones a las mujeres, a los hombres, en esta cuestión de los seres humanos antes de todas estas connotaciones culturales, etcétera, somos seres humanos. Antes de lo femenino, lo masculino, el hombre, la mujer, la posición social, etcétera, todos lloramos por algo, todos nos alegramos por algo. Los disparadores quizás son diferentes, pero en esencia somos los mismos. Sentimos, nos emocionamos, nos duelen cosas. Y quería llegar a esta esencia porque el cabello o la ropa te da
mucha información de posición, de intereses, de educación, de clase social, etc. Pero si quitas cosas, vas llegando a las esencias. Una pieza te puede causar tristeza, al otro melancolía, al otro resquemor, no sé. O algún recuerdo, evocar algún Claro, recuerdo. entonces eso es padre, que el espectador haga propia una pieza. Álvaro, y como escultor, ¿dónde está la magia para darles ese soplo de vida a las piezas? No lo sé. Hay veces que hay piezas que salen en 3 horas y dices, ya está, ya logré algo, ¿no? Y otras puedes estar días y días y días y repites un ojo y repites y no tiene expresión, no tiene más. No sé si es como una conexión, algo arriba y que uno solamente es un medio, porque puedes ver mucha obra muy buena, pero que no tiene ese corazón, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra? No lo sé, son como chispazos de ya está, ¿no? Y es como ya no la toco, ya quedó terminada, ya dice algo. Para mí la inspiración es más un bagaje de qué te nutres, una película, imágenes, revistas, una plática, ir a exposiciones, ir a museos, ir a todos lados, te vas como una esponja de información y llega un momento en que te hace clic. Tal emoción la puedo reproducir en esta otra cosa, quizás no tiene que ver, pero para mí refleja esa emoción que tuve, ese vértigo o esa fuerza o esa libertad, etc. Entonces, creo que la inspiración es ese engranaje, pero para que llegue hay que estar trabajando, ¿no? En escultura es muy padre porque modelas, es una cosa muy íntima, pero también tienes que estar como afuera, en el taller, cincelando, haciendo cosas. Entonces es un abanico muy grande. Todo eso redondea el oficio. Obviamente cuando estás en el taller y sabes todas las condiciones técnicas, te ayuda también a tu modelado de, bueno, esto sí lo puedo resolver o lo resuelvo de otra manera o de plano no lo hago, etc. O lo hago con otro material y así. Álvaro, ¿y por qué poner objetos en las piezas? Objetos que aparentemente no tienen nada que ver con un rostro humano, como una bandera o unas baterías o un abanico. Eso yo lo empecé a hacer mucho en una cuestión lúdica cuando cambié. Yo había empezado a hacer mis primeras piezas en resinas, que en esos entonces era más barato, ahorita ya casi está a la par. Cuando empiezo a hacer bronces, quería quitarle esta parte tan de peso como el bronce. Toda esta cuestión, bueno, platicábamos que el arte de por sí en México es como excluyente, muy distante, etc. Entonces todos estos objetos los pongo como mucho juego para también crear como, bueno, la curiosidad de la gente. Hay unas piezas que tienen chocolates o clavos, etc. Entonces es que la gente le pierde el miedo al bronce. El bronce es como de museo, como un pedestal que es intocable. Y no, o sea, puedes vivir con una pieza de bronce, un óleo, etcétera, tenerlo en tu casa. Te va a enriquecer la vida. Álvaro, veo que aquí tienes algunas piezas con color, que no tienen el color natural del bronce, sino que son rojas o azules. ¿Este es un tipo de acabado especial? Casi todo lo que ves de mi obra tiene un color más veteado, tipo barro, porque quería darle una cuestión más de calidez. Las pátinas tradicionales para el bronce es un café muy oscuro, un verde casi negro, etcétera, que me parece que para mi tipo de pieza les quita vida. Con este color tipo más terroso, barro, creo que regresa una calidez más que te dan ganas de tocarlo, porque realmente engaña un poquito de saber si es bronce, si es cerámica, etcétera. Y el color lo uso porque hay piezas que creo que necesitan ese punch de color. Tengo pocos verdes porque no soy muy afecto al verde. Sí tengo rojos, azules, algunos amarillos, algo de naranja. El reto es tener un sello personal en tu trabajo. Yo, por ejemplo, se me ha dicho que tengo como una mano muy mediterránea porque hago rasgos muy tipo mediterráneo. Un fenotipo muy como italiano, español del sur, que es como un fenotipo que a mí me gusta.
Felipe Orlando, pintor cubano, crea. El carboncillo recoge los rasgos esenciales, pero los estiliza y transforma. La imaginación equilibra el esquema. El óleo es amasado y recogido. Pronto, el lienzo se cubre de luz y de colores. Terminada la obra, Felipe Orlando aprovecha su composición para hacer una versión menor, como un eco gracioso y reducido de aquella, la serigrafía. Se extiende una fina seda sobre un marco de madera, se clava e impermeabiliza cuidadosamente. Sobre la seda, Felipe Orlando reproduce el dibujo. Donde pasa el pincel, la pintura podrá penetrar. Así va surgiendo un trazo que se podrá reproducir exacto y siempre original en muchos ejemplares. Se coloca la pintura en una orilla de la seda. El untador la extiende. La pintura penetra por el trazo y nace una serigrafía más moderna y delicada ante los ojos de su creador. Una obra más arrancada a nuestro color y nuestro cielo por las manos de Felipe Orlando, pintor cubano. Felipe, ¿cómo describirías tú tu pintura? Mi pintura tiene que ver con la realidad. Lo mismo tiene que ver con las emociones, con lo subjetivo o con lo pragmático. Tiene que ver con lo inmediato y con lo oscuro. Tiene un sentido fundamental, es pintar. Felipe, ¿y qué técnica utilizas en tus obras? Hay muy diferentes técnicas y muy diferentes materiales. El óleo, la acuarela, el lápiz, el grabado, el dibujo, la escultura, la arcilla, el bronce. Cada cosa tiene un cómo. No solamente el por qué, sino el cómo hacer, cómo decirlo. Unas cosas se pueden decir en plano, otras cosas se pueden decir en blanco y negro, otras cosas se pueden decir en volumen. En acuarela. En acuarela, en aguadas, en agua. Pero hay otras cosas que se pueden decir en poesía, otras se dicen en música. Es infinito, o el abanico es tan grande que implica a todas las necesidades humanas. Felipe, y en tu caso, ¿cómo trabajas? Es decir, conocemos ilustraciones tuyas en cuentos infantiles y también pinturas en cuadros. La gente te las encarga, de pronto tú te inspiras y entonces decides que lo vas a vender. ¿O cómo funciona para un artista pintor? El encargo para mí es algo muy, muy, muy importante porque me permite, primero, transgredirme a mí mismo, porque puedo dar un servicio al otro. ¿Sí? O a lo otro. Entonces me ubico, no soy actor, pero ¿qué piensa el otro? ¿Qué quiere el otro? ¿Qué necesita el otro? ¿Qué quiere que yo pueda decir con mis medios, mis posibilidades mediáticas? Con tu lenguaje, con mi que es la lenguaje. pintura. ¿Qué necesita? ¿Qué hay que transmitir? Y ese ejercicio me hace aprender enormemente. Yo no me puedo ocupar de mí mismo todo el tiempo. Siempre el encargo yo lo recibo con mucho gusto porque me permite aprender, me permite desdoblarme, Claro. desconstruirme y construirme en otro. Explorar el otro. Explorar al otro con mis propios recursos. Es muy rico y muy fuerte, muy intenso. En el caso de esta obra, ¿para qué te la encargaron? Este es el último retrato de una serie de 16
los directores de la Academia Mexicana de la Lengua. Este es el último. Y es el que más trabajo me cuesta, por supuesto, porque Jaime es mi amigo, existe, vive, y los demás, todos, desafortunadamente, los más cercanos ya murieron, ¿no? Algunos los conocí personalmente, otros no. Pero empecé en el siglo XIX. Entonces, todo este decurso de la, insisto, en la sastrería, en el estilo de muebles, en el modo de gestualizar. Cada época tiene un modo diferente de presentarse. ¿Sí? Tenemos estilos. Podemos identificar a alguien del siglo XX, de 1930, nada más por su pose, ¿no? Felipe, entonces podemos decir que el artista es un trabajador como cualquier otro trabajador. Absolutamente. Estoy en ese punto. El artista, el pintor, produce imágenes. Con el color, con la forma, con el contenido. Elaborar el trabajo, evidentemente, lleva muchos años, como para cualquier oficio, Claro, práctica, cualquier, disciplina. todo, e incluye el aprendizaje. Sí, son esas dos hermosas partes, de que siempre hay alguien que aprende y siempre hay alguien que enseña. Esto es muy importante porque en la sociedad existe la creencia de que el artista es como un ser extraño y externo que no hace Sí, nada sí, en la sí. vida más que inspirarse Sí, de sí, pronto. sí, sí. Nosotros, los poetas, los artistas, los músicos, todos los días producimos, trabajamos, construimos. Felipe, ¿de qué manera tu viaje a París cambió tu vida? La primera vez que yo fui a París fue en 1976 y viví ahí por primera vez un poco más de un año y fue un accidente lo que me pasó, es decir, tuve la oportunidad de exponer en París. Yo tenía 26 años. Eso me enseñó. A partir de esa primera exposición en París pude ir teniendo otra y otra y otra. Es decir, pude conocer París desde adentro, no de turista, sino desde adentro. Vivo la exigencia altísima del arte que existe en París. El arte de pintar, el arte de dibujar en París es de altísimo nivel. Y eso me exige a mí. Y por fortuna estoy ahí, estoy en una galería desde hace varios años en París. Y eso me permite ser exigente conmigo mismo. Y poder esperar de mí, vamos, lo mejor posible, ¿no? En los próximos 70 años, ¿no? ¿Y de qué manera involucras todos tus sentidos al momento de crear? En todos los aspectos. El gusto, el olfato, el oído. Le comentaba a una amiga hace unos días cómo suenan los lienzos, por ejemplo, según están frescos o no. Cada parte como del cuerpo tiene un sonido. El papel, cuando escuchas el carbón que se desliza sobre el papel, o el lápiz, o el agua que se escurre, todos esos sonidos son microsonidos probablemente, ni tan micro, son sonidos, pero despiden un olor. Acaba uno por oler a pintura, uno mismo, la ropa, el cuerpo, uno huele a lo que hace, uno es lo que hace. El cabaret es un género teatral multifacético, subversivo y transgresor, donde se hacen críticas de situaciones sociales y políticas a través del humor ácido y grotesco, la farsa, sátira o parodia, donde se conjugan diversas artes gracias al cuerpo, la música y la palabra. Los primeros antecedentes del cabaret registran que comienza con las comedias aristófanas, posteriormente con el circo, los juglares y los bufones, así como la comedia italiana.
Los inicios del cabaret en México surgen a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, a raíz de la carpa y la revista mexicana, teniendo como protagónicos a grandes personajes cómicos del cine de oro como Cantinflas, Palillo, Tintán y los hermanos Soler, entre muchos otros. El propósito de este concepto fue llevar la noticia de un pueblo a otro de lo que pasaba en la capital. Cuando surge la revolución, el proyecto continuó, pues se pudo adaptar a las circunstancias por las que atravesaba el país. Bajo ese contexto, los hechos que ocurrían en esas épocas eran representados bajo la comicidad, siendo este un medio de comunicación de gran utilidad para muchas personas analfabetas, que podrían saber qué era lo que ocurría. Entre sus representaciones estaban los magos, los enamorados, bailes, montajes políticos y las tiples. El cabaret contemporáneo en México se fusiona con el cabaret alemán y francés. En Alemania existen dos tipos de cabaret, el que se escribe con K, que se enfoca al sketch y al humor en palabras o textos, y el que se escribe con C, que se direcciona al espectáculo de canción de los años 20 y 30, con un contexto más político y ácido. Por otro lado, en Francia, el cabaret se manifestó al fusionarse lo rural y lo urbano, con personas de distintas clases sociales como trabajadoras sexuales, millonarios, poetas, músicos, magos y payasos, en lugares como cavernas y molinos, de ahí el famoso nombre del Moulin Rouge. Sin duda el cabaret en México, además de retomar elementos de otras culturas, es de los mejores del mundo, pues se asemeja mucho a las características de su público y utiliza el albur y la picardía mexicana para tratar temas como la muerte o de índoles sociales. El cabaret tiene un humor inteligente que cuestiona, entretiene y abre mundos. Muestra gustos, dolor e indignación, y su moraleja es llevar contenidos de esperanza, además de ser un género teatral lleno de risas, convirtiéndose en un vicio sano para sus espectadores. Por hoy nos despedimos, pero seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Compártenos una imagen de tu artista plástico favorito. Y recuerda que en nuestro podcast en iTunes y nuestro canal en YouTube puedes ver todos los capítulos las veces que tú quieras. Yo soy Alexia y te espero la próxima para seguir descubriendo de todo.